Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del encuentro del Papa Francisco con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la sala de ceremonias del Palacio Presidencial de Nicosia en el marco de su 35 viaje apostólico, esta ocasión a Chipre y Grecia. Hoy 2 de diciembre, primera semana de Adviento, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, también a través de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal de vaticannews.va, y un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Especialmente el día de hoy saludamos a todas las emisoras que nos acompañan en este 35º viaje apostólico del Papa Francisco. Saludamos de modo particular a Setelmont TV en Alicante, España, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio Vicentina en Chile, a Radio ACD en México, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión también en los Estados Unidos, Catholic Faith Network, Radio María en República Dominicana, Radio María en Panamá, Radio María en El Salvador y Venezuela, AEWTN Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Como les anunciamos en la apertura de esta transmisión, ya nos encontramos en este primer día de este 35º viaje apostólico del Papa Francisco, en el cual ha partido esta mañana a las 11 de la mañana, hora de Roma, ha salido desde el aeropuerto internacional de Fiumicino con dirección hacia Larnaca, llegando a este aeropuerto internacional en Chipre. Ahí fue recibido por las autoridades del país y luego se trasladó para el encuentro con sacerdotes religiosos y religiosas, diáconos, catequistas y también miembros de movimientos eclesiales de Chipre hasta la Catedral Maronita de Nuestra Señora de las Gracias en Nicosia. Posteriormente, el Papa Francisco se dirigió hacia el Palacio Presidencial de Nicosia, donde fue recibido por el presidente de la República, y vimos en imágenes anteriormente cómo el Papa Francisco saludó a las autoridades civiles de este país que lo acoge y también pasó revista a las tropas que habían sido instaladas al ingreso del Palacio Presidencial. En este momento se está llevando a cabo al interior del Palacio Presidencial el encuentro privado entre el Papa Francisco y el presidente de Chipre. Es un momento en el cual es un diálogo protocolar de dos jefes, uno de Estado y el otro el jefe de la Iglesia Universal, que se encuentran y van a tener este momento de encuentro privado, y posteriormente estaremos transmitiendo en breves minutos el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la sala de ceremonias del Palacio Presidencial. Recordemos que este palacio que vemos en imágenes es un palacio en el cual es la residencia oficial y el principal lugar de trabajo del presidente de la República de Chipre. Se encuentra muy cerca del centro de la ciudad y está rodeado de un denso bosque de pinos que podemos observar en imágenes. Construidos en los años 30, este edificio ha sustituido a un precedente edificio de madera que fue quemado durante una demostración greco-chipriota. También fue parcialmente destruido durante el golpe de estado de la Junta Militar griega del 15 de julio de 1974, y después obviamente fue restaurado. El Palacio Presidencial anteriormente era la residencia del gobernador de la ciudad cuando Chipre estaba bajo el dominio británico. Estamos hablando entre 1878 y 1960. La estructura, que todavía presenta el escudo británico, está caracterizada por elementos bizantinos, como podemos apreciar en los bordes del edificio, góticos y turcos. Sobre el lado sur resaltan cuatro gárgolas con cabezas humanas que representan y son obra de maestros británicos encargados de la construcción. El albañil jefe, el carpintero jefe y un operario y un trabajador desconocido. Para la construcción de la casa del gobernador se utilizó madera proveniente de los bosques chipriotas.
es decir, madera de eucalipto, de pino, de plátano, ciprés y nogal, y también de otras áreas del Imperio Británico como de Birmania y Canadá. Después de la independencia de Chipre y la marcha del gobierno británico en 1960, este edificio se ha convertido en el Palacio Presidencial, la sede oficial de la República y del presidente de la República de Chipre. También podemos adelantar que el presidente de la República de Chipre es el señor Nikos Anastasiades, nacido en Perapedi, Limassol, en 1946. El señor Nikos ha realizado estudios en Derecho en la Universidad de Atenas en 1969 y ha conseguido diplomarse en Derecho de la Navegación por la Universidad College de Londres en 1971. En 1972 ejerció la profesión de abogado y en 1976 entra entre los miembros fundadores del partido de centro-derecha Reagrupamiento Democrático, del cual es vicepresidente, y fue elegido presidente en 1997, hasta 1981, donde se dio la elección a la presidencia de la República. Es también miembro de la Cámara de Representantes y durante su largo mandato desempeña diversos cargos en el Parlamento, entre otros es presidente de la Comisión para los Asuntos Exteriores, presidente de la Comisión para Asuntos Educativos y presidente de la Comisión Interparlamentaria para Asuntos Exteriores. También fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Representantes para los años 1996-2001. Desde el 24 de febrero de 2013 fue elegido como presidente de la República de Chipre, venciendo las elecciones con una mayoría del 57.4% y desde entonces está al frente del país, llevando adelante, sobre todo afrontando las diferentes dificultades que se generaron en los años 60, sobre todo con esta división muy fuerte que ha marcado al país. Este es un poco el escenario en el cual el Papa Francisco estará en breves momentos dirigiéndose a un país, a una sociedad que ha sido marcado, sobre todo, como decíamos, por esta división después de que el Imperio Británico se retirara en 1960 y se produjera esta ruptura en un país dividiendo en dos facciones esta nación. Pero antes de continuar profundizando la situación social y política de Chipre, recordemos que ya en 2010 el Papa Benedicto XVI había visitado este país y lo había hecho con la primera vez, era la ocasión en la que un pontífice visitaba esta tierra, un viaje marcado por la experiencia festiva, gozosa de un pueblo que recibía por la primera vez a un papa en sus tierras, a un representante de la Iglesia de Roma. Así es que el Papa Benedicto XVI en 2010 también les pudo llevar el documento preparatorio para el Sínodo de Oriente Medio, para que todos los obispos de esta región eclesiástica pudieran reunirse en esta tierra, la tierra del apóstol Bernabé, seguramente que en breves momentos el Papa Francisco también mencionará. Es así como este viaje se da inicio y esta primera jornada en el cual el Papa Francisco ha encontrado ya a los obispos, también a los misioneros religiosos y seminaristas. La isla de Chipre es la tierra de San Bernabé, que nació en Pafo, en un pequeño poblado de aquí, de este país, y regresó a esta zona y a este lugar para anunciar la buena noticia de Jesús resucitado. Es así como se convirtió, según la tradición oriental, en la nueva patria también de Lázaro, otro personaje que encontramos en la Biblia, otro personaje del cual nos hablan los evangelios, que fue resucitado por Jesús y después de este milagro Lázaro se trasladó a Chipre para convertirse en obispo de Sicio, hoy la actual Lárnaca. Así es que estos dos grandes apóstoles, San Pablo de una parte y San Bernabé de la otra, han dejado huellas indelebles en la evangelización de estas tierras en Chipre, y desde ahí han podido irradiar el evangelio hacia toda Europa. Recordemos a San Pablo, que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11, narra cómo ha llegado hasta estas tierras y cómo fundó la comunidad de Filipos.
San Pablo dice que cuando zarpamos de Troas navegamos directamente hasta Samotracia y al día siguiente a Medlar y de ahí a Filipos. Es donde Filipos, la sede del cual va a fundar esta primera comunidad cristiana en los primeros siglos del cristianismo, y es precisamente a esta comunidad a la cual dirigirá una de sus cartas, la carta a los filipenses, una carta breve, una carta que nos habla sobre todo de la figura de Cristo. La figura de Cristo es central en esta carta a los filipenses, precisamente porque lo que decíamos al inicio, los dos apóstoles querían reforzar esta figura central de Jesús muerto y resucitado, que es el centro del querigma. A partir de esta comunidad se extendió el anuncio del Evangelio a las diferentes islas que se encuentran alrededor y también hacia Europa Central. Esta es la importancia de esta zona al cual el Papa ha querido visitar para poder reforzar y sobre todo confirmar a todos sus hermanos en la fe en este viaje apostólico. Y parte de esta idea de confirmarlos en la fe lo encontramos en el logo y también en el lema de este viaje apostólico a Chipre. En el logo encontramos este mapa, lo iremos viendo a lo largo de estos días, en las banderas, en los afiches y también en algunas paredes en las cuales han sido pintadas este logo, que nos habla de un fondo amarillo en el cual a la izquierda aparece el Papa Francisco, que dirige su mirada hacia San Bernabé, patrón de la isla, y al lado derecha vamos a observar una rama de olivo atada a una espiga de trigo. Estos dos elementos son signos de paz y de comunión, el trigo y el olivo. Arriba, en la parte superior, encontraremos escrito en griego y en la parte inferior en inglés el lema del viaje apostólico. Es un lema que ha sido tomado de la carta de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36, que nos habla precisamente de ser consolados en la fe. Los colores del logotipo son el naranja y el verde, que también son los colores de la bandera de Chipre y que destacan precisamente estos elementos entre la visita del Papa Francisco y el país que lo recibe. Precisamente en la figura del Papa Francisco también resalta el color amarillo y blanco, que son los colores de la bandera vaticana. En cambio, la descripción del lema, podemos decir que el lema, como anunciamos, ha sido tomado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36, que dice: consolarnos unos a otros en la fe, inspirado en el nombre del apóstol Bernabé, que puede significar hijo de exhortación o hijo de la consolación. Este versículo nos sugiere la importancia del consuelo y el aliento mutuo que se tiene que tener en la comunidad y entre los cristianos. Son dos dimensiones esenciales para el diálogo, para el encuentro y la acogida, y también son rasgos sobresalientes de la vida, de la historia de esta isla, que hoy en día necesitan más que nunca esta presencia, estos dos elementos de consuelo y también de aliento mutuo. ¿Para qué? Para entrar en diálogo, para superar esa diferencia que una sociedad chipriota vive desde 1960, desde la ruptura de la unidad de este país y desde que se han formado estos dos grupos. También necesita salir al encuentro de la persona que es diferente en pensamiento, en cultura, en tradición, para poder construir una patria única. Y también se necesita consuelo y aliento mutuo para la acogida, para poder saber recibir, acoger al que piensa, al que siente, al que es diferente de uno. Es así que son los rasgos que el día de hoy seguramente estarán presentes también en el discurso que el Papa Francisco va a dirigir en breves momentos a las autoridades, a la sociedad civil y a los miembros del cuerpo diplomático presentes en este país. Vamos también a recordar que el Papa Francisco ha estado hace unos momentos con todos los religiosos, religiosas que prestan su servicio, que anuncian el Evangelio, que continúan la misión en esta isla. El Papa Francisco se ha reunido con ellos en la catedral de Nicosia,
que está dedicada a la Virgen María, a Nuestra Señora de las Gracias de Nicosia. Es una catedral maronita, es la sede de la Archieparquía de Chipre y fue establecido alrededor del siglo XVII y reconstruida en 1959 y reinaugurada en octubre de 1961. Esta catedral ha sido el lugar en el cual el Papa Francisco se encontró con los obispos, con los religiosos y religiosas. A todos ellos el Papa Francisco les ha dirigido sobre todo una palabra de consuelo, de aliento. El Papa en su discurso ha expresado gratitud sobre todo al cardenal Bechara Butros Ray por las palabras de bienvenida que le ha dirigido en el momento de su llegada. Asimismo, también ha saludado con afecto al patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, a la vez que agradeció a las hermanas religiosas que están trabajando en este país por las diferentes obras que llevan adelante, sobre todo en el campo de la educación, atendiendo diferentes escuelas, asistiendo a los jóvenes de la isla y sobre todo promoviendo un lugar de encuentro, de diálogo, de aprendizaje del arte, de construir puentes. Dirigiendo unas palabras especiales a la Iglesia maronita, el Papa Francisco les ha dicho que en el curso de los siglos han atravesado muchas pruebas, perseverando siempre en la fe, y la Iglesia latina presente aquí en este país por milenios, cuya fe ha crecido sin perder el entusiasmo, ha recordado así el camino, las huellas de los grandes apóstoles de la isla, Bernabé y también Pablo. De Bernabé ha dicho que este hijo de este pueblo, de esta tierra, discípulo enamorado de Jesús, intrépido anunciador del Evangelio, que pasando por las nacientes comunidades cristianas, veía cómo actuaba la gracia de Dios y se alegraba de ello. Dice, es en este espíritu con el que vengo, dijo el Papa Francisco, ver la gracia de Dios cómo va obrando en su iglesia y en esta tierra, alegrándose con ustedes, les dijo a los chipriotas, por las maravillas que el Señor ha actuado y ha exhortado a perseverar siempre sin cansarse, sin desanimarse nunca a pesar de las dificultades. También el Santo Padre, tomando como ejemplo algunas características de Bernabé, patrono de este pueblo, ha reflexionado sobre su figura, sobre el testimonio que ha dejado a las primeras comunidades y sobre todo ese testimonio que se ha ido transmitiendo a través de la tradición viva de la Iglesia. Inspirándose en dos palabras de su vida y de su misión, el Papa les ha dicho que tienen que ser promotores de paciencia y de fraternidad. La primera palabra, la paciencia, dijo el pontífice, se refiere a Bernabé como un gran hombre de fe y de equilibrio, que fue elegido por la Iglesia de Jerusalén, se puede decir la Iglesia Madre de Jerusalén, como la persona más idónea para visitar una nueva comunidad, la de Antioquía, que estaba compuesta por diversas personas que se habían convertido recientemente del paganismo. De Bernabé, explicó el Papa Francisco, podemos aprender la paciencia de estar dispuesto a salir constantemente de viaje, la paciencia de entrar en la vida de personas hasta ese momento desconocidas, también la paciencia de acoger la novedad sin juzgarla apresuradamente, la paciencia del discernimiento que sabe captar los signos de la obra de Dios en todas partes. En este sentido, el pontífice insistió en que necesitamos una iglesia paciente que no se deja turbar y desconcertar por los cambios, sino que acoge serenamente la novedad y discierne las situaciones a la luz del Evangelio. Es por eso tan importante este aspecto de la paciencia, que es la primera palabra sobre la cual el Papa Francisco ha señalado y ha resaltado del apóstol Bernabé. Seguimos en espera de que termine el encuentro privado entre el Papa Francisco y el presidente de la República de Chipre, que están reunidos en una de las salas del Palacio Presidencial que vemos en imágenes, y en breves momentos el Papa se dirigirá hasta la sala de ceremonias para encontrar a las autoridades del país, a la sociedad civil, a los representantes del cuerpo diplomático.
Seguimos con estas palabras que el Papa les ha dirigido esta mañana hace breves momentos a los sacerdotes y también a los religiosos, religiosas, misioneros que se encuentran en esta parte de la isla, y les ha dicho que tienen que seguir siendo promotores también del amor misericordioso de Dios. A los sacerdotes especialmente les ha dicho: sean padres amorosos y no jueces severos. Hablando desde el corazón, el Papa pidió a los obispos que sean pastores pacientes en la cercanía, que no se cansen nunca de buscar a Dios en la oración, y a los sacerdotes les ha dicho que salgan al encuentro de los hermanos de otras confesiones cristianas con respeto y solicitud, y a los fieles allí donde viven. Ya se ha restablecido este pequeño problema técnico en el audio. Ya tenemos imágenes en directo desde el Palacio Presidencial. Vemos al presidente de la República de Chipre con el Papa Francisco ya terminando este encuentro privado, y en este momento están haciendo el intercambio de obsequios, de presentes en esta visita que ha realizado el Papa Francisco al presidente de la República de Chipre. Él está diciendo que a través de estos pequeños regalos el pueblo quiere manifestar, y sobre todo el presidente representando a la nación, manifestar la cercanía, la alegría de Chipre, que recibe y que acoge al Santo Padre. Son gestos, son detalles de fraternidad, son tejidos, les están explicando el presidente al Papa Francisco, tejidos hechos a mano, muy preciosos, de la tradición chipriota. Son tejidos que resalen al siglo XVI, de un pueblo, de un lugar muy cercano a Nicosia, en el cual se caracteriza por la elaboración de estos tejidos. Muchos de estos ornamentos que vemos son utilizados para las celebraciones litúrgicas. Uno es para el altar y el otro es para cubrir el cáliz, le explica el presidente de la República al Papa Francisco. También le está obsequiando una vasija de plata en el cual servía para depositar agua de rosas que se usaban para acoger a las personas ilustres, para los invitados. Y así, con estas aguas de rosas se daba y se transmitía la alegría, y las rosas perfumaban el ambiente cuando recibían a una persona invitada. También el presidente está haciendo entrega de una colección de estampillas con el rostro del Papa Francisco y algunas ediciones de la Filatélica del Vaticano. Ahora, por su parte, el Papa Francisco hace entrega de un cuadro. El Papa le regaló un azulejo con la medalla del viaje apostólico. Este azulejo está compuesto sobre todo por la figura de estos dos grandes apóstoles que hemos mencionado al inicio, Bernabé y Pablo, que dominan el centro de la medalla, con escrito en latín el lema de esta visita. El Papa Francisco también le entrega unos rosarios y le hace entrega y la donación de algunos escritos, sobre todo la encíclica Fratelli Tutti, que es sobre la fraternidad universal, y también sus recientes documentos que ha ido publicando, entre ellos
el mensaje para la paz de este año. El Papa Francisco de esta manera también corresponde a las donaciones que ha recibido con estos obsequios. Hace también entrega de un rosario a la traductora que está acompañando al presidente de la República de Chipre. Continuamos con estas imágenes que nos llegan directamente desde el Palacio Presidencial en Nicosia, en el cual estamos apreciando precisamente este encuentro ya al final de la entrevista privada que ha tenido el Papa Francisco con el presidente Nikos Anastasiades. A continuación, el Papa se trasladará a la sala de ceremonias para poder también dirigir algunas palabras a los representantes de la sociedad civil, a las autoridades del país y a los miembros del cuerpo diplomático. También vemos, nos llega desde Nicosia que el Papa Francisco agradeció al presidente por sus palabras de bienvenida, por el calor humano que ha sentido y también porque esto le ha llegado hasta el corazón. Asimismo, el Papa Francisco ha ido intercambiando y alentando al presidente en el arduo trabajo que tiene para poder llevar adelante y conducir el país. Es un país marcado también por el drama de los migrantes. Es un país que ha sido una isla en el cual ha sido afectado, sobre todo en los últimos años, por la presencia de migrantes que se encuentran de tránsito. La visita del Santo Padre también llevará en este sentido este carácter, es otra clave, es otro elemento importante de este viaje que seguramente en algunos momentos el Papa Francisco mencionará, lo vamos a presenciar, a escuchar y seguramente va a tener palabras de aliento no solamente para las autoridades de Chipre, sino también para toda la comunidad internacional para poder acoger, promover, integrar y proteger a las personas que están migrando de diferentes partes del mundo a causa de la guerra, la violencia y también la pobreza. Desde 2016, en este sentido, van llegando grupos y grupos de migrantes a través de estos viajes, a través de las islas que se encuentran en esta región, pasando de Grecia hacia Chipre y viceversa, y conocemos la famosa isla de Lesbos en Grecia, que también visitará el Papa Francisco en la segunda etapa, pero también en esta isla de Chipre han habido presencias y grupos de migrantes que han atravesado, algunos de ellos, y otros se han quedado en esta isla. En definitiva, el gobierno y el Estado tienen que afrontar este difícil tema de cómo acogerlos y cómo ayudarlos a obtener lo que van buscando. Se ha convertido esta isla en un corredor humanitario, pero muchas veces muchas personas quedan sin poder salir de la isla y esto ha generado también un problema para la sociedad para poder reubicarlos y poder integrarlos dentro de la sociedad. Es así que desde hace años hay un movimiento de refugiados en esta isla hacia Europa. Y el Papa Francisco en este 35º viaje internacional tratará seguramente este tema muy amplio que divide y que hiere a esta sociedad en Chipre. Les dará palabras de esperanza para una reunificación, pero también les dará palabras de aliento para poder salir adelante en esta difícil situación. El Papa visita un país también marcado por la presencia numerosa de la Iglesia Ortodoxa, esta Iglesia Ortodoxa que también es una de las comunidades muy antiguas presentes en la isla, es una presencia cristiana y religiosa bastante fuerte. Vamos a ver en diferentes momentos y celebraciones, sobre todo el rito maronita, que está presente desde los primeros siglos, con diferentes sedes, pero sobre todo se ha fortalecido en el siglo XIII, en 1357, ocupando casi un territorio de 9.251 kilómetros, la archieparquía de Chipre de los maronitas. Actualmente esta comunidad cuenta con 8.400
9 habitantes, de los cuales 13.000 católicos, 12 parroquias, una iglesia y 9 sacerdotes diocesanos. También vamos a ver de que diferentes comunidades religiosas están presentes en esta isla, desarrollan sobre todo trabajos educativos y trabajos sociales y de salud. Son numerosas los institutos religiosos femeninos dedicados a la educación. 8 institutos de ellos se dedican a la educación de niños y jóvenes, y en total de los 30 institutos de obras de caridad y también de atención a las personas necesitadas de esta isla. Así es que vamos a ver también diferentes aspectos de una iglesia que a lo largo de los años ha ido también acercándose a la iglesia de Roma. Ha habido diferentes encuentros y diferentes momentos de cercanía, de manifestación. La relación entre la Santa Sede se da a partir del encuentro de los patriarcas, que visitan constantemente la Santa Sede, y el Papa Francisco también los va recibiendo continuamente. También hay diferentes enviados apostólicos de parte de la Santa Sede que van visitando estas comunidades, que van recorriendo estas comunidades. Ya estamos al final del encuentro privado entre el Papa Francisco y el presidente de la República de Chipre, y en este momento ya se están dirigiendo ambos, después de haberse reunido en una sala del Palacio Presidencial, se han dirigido hacia esta sala que se conoce con el nombre de Sala de las Ceremonias del Palacio Presidencial aquí en Nicosia, para poder dar inicio al encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Esta sala de ceremonias, en el cual estarán presentes alrededor de 125 personas, a quienes el Papa Francisco dirigirá sus saludos y también su aliento para tratar los temas que decíamos inicialmente. Este tema de la unidad del país, que desde 1960 está buscando. Han habido diferentes encuentros a nivel internacional. El más reciente ha sido el año pasado, que hasta ahora no ha producido ningún fruto, pero que esperemos y tenemos la esperanza de que puedan conseguir la unidad nacional. Otro tema importante que dirigirá y del cual hablará el Papa Francisco es el tema precisamente de la presencia de los migrantes en la isla, que van atravesando y que han tomado la isla como un corredor humanitario, pero también el tema de los migrantes que se quedan y que no logran atravesar la isla de Chipre para dirigirse hacia Europa. Así es que estos son, digamos, algunas claves de este encuentro. Este es el contexto en el cual el Papa Francisco se dirigirá a las autoridades. I have the honor to invite to the podium the President of the Republic, Mr. Nikos Anastasiadis. En este momento el monitor da la bienvenida y anuncia que el presidente de la República, el señor Nikos Anastasiadis, dirigirá sus palabras de bienvenida al Papa Francisco, el discurso de bienvenida. Άγιε Πατέρα, σεβαστοί ιεράρχες, αποτελεί υψίστη τιμή για την πολιτεία. Santo Padre, es un gran honor para el Estado y para todo el pueblo de Chipre darles hoy la bienvenida a la República de Chipre. Su visita, la segunda visita oficial de un primado de la Iglesia Católica Romana a nuestro país. Το ένα, τα ελληνικά, τα ιταλικά. Ποιος είναι υπεύθυνος για το... Ναι, παρακαλώ. Tenemos un pequeño problema técnico. Se ve que en la sala de ceremonias están terminando con los detalles técnicos.
Vemos en imágenes representantes también de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia Maronita y a los miembros del séquito papal que acompañan al Santo Padre en este 35º viaje apostólico. Hay un problema con el micrófono del presidente Nikos. Vemos a algunos ministros de Estado, también a los miembros de la sociedad civil que están esperando que el Santo Padre también pueda dirigirles algunas palabras. El presidente les dirige unas palabras espontáneamente y trata de un poco ganar el tiempo para poder resolver este problema técnico. Son alrededor de 125 personas las que se encuentran aquí en la sala de ceremonias del Palacio Presidencial. A las emisoras de radio y de televisión que se están conectando con Vatican News, estamos transmitiendo desde Nicosia, desde la sede del Palacio Presidencial, el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Anteriormente, el Santo Padre se ha reunido con el presidente de la República de Chipre en privado y anteriormente ha podido realizarse la ceremonia de bienvenida aquí en las afueras del Palacio Presidencial. Parece que ya todo va quedando listo y vamos a continuar con este discurso y con este saludo del presidente de la República de Chipre, el señor Nikos Anastasiades. Αλλά και ολόκληρου του λαού της Κύπρου να σας υποδεχόμαστε σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η επίσκεψή σας, Αγιότατε, η δεύτερη επίσημη προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Santo Padre, su visita a la segunda oficial de un primado de la Iglesia Católica Romana a nuestro país es un momento histórico que despierta sentimientos de especial emoción y sincera alegría. Chipre, como lugar marcado por el paso de grandes misioneros y uno de los primeros eslabones de la cadena cristiana, definió y determinó la difusión del cristianismo. Al mismo tiempo, nuestra hospitalaria isla siempre ha sido lugar de agregación pacífica de pueblos y parte de una área geográfica más amplia, donde las culturas y las religiones están en una relación dialéctica duradera, tejiendo entorno diverso y multicultural. En una época llena de desafíos, pero también de diversos problemas que afligen a la humanidad, su presencia aquí hoy es para poder enviar un mensaje de inspiración, de valor y de esperanza. Mensajes similares a los difundidos también por la actividad diplomática internacional y de mayor alcance desarrollada por la Santa Sede. Esta actividad increíble, diversa, se basa en el abanico de iniciativas que emprende y ejecuta centradas en cuestiones como la convivencia pacífica de las personas, la promoción del diálogo entre el Estado, las religiones y culturas, las buenas relaciones y las relaciones armoniosas con los vecinos, la resolución pacífica de conflictos bilaterales o multilaterales, sin el uso de la violencia y de la fuerza militar. Και υλοποιείται με κύριο στόχο την ειρηνική συμβίωση των πολιτών ανεξαρτήτως διαφορετικότητας, φυλής, θρησκείας ή φύλου. Es esta larga tradición y servicio que la Santa Sede ha consolidado a lo largo del tiempo, que usted ha sabido continuar a través de su labor pastoral, añadiendo a este camino su impronta personal. Esto se confirma, entre otras cosas, por la atención que usted mostró inmediatamente después del inicio de su pontificado, la reforma y la renovación de la Iglesia, especialmente a través de la transformación de la orientación teológica y cultural del catolicismo. Μέσα από το ποιμαντικό της έργο, φέροντας τη δική σας σφραγίδα στην πορεία της. Μια σφραγίδα που αποτυπώνει την ιδιαίτερη φροντίδα που επιδείξατε ευθύς μετά την ενθρόνησή σας, προχωρώντας σε μεταρρύθμιση και ανανέωση της Εκκλησίας.
Profundamente comprometido con el cristianismo, usted promueve los principios y valores por lo que vive como respuesta a todo fanatismo ciego e intolerante. Principios y valores que trascienden los intereses individuales y nacionalistas y crean una sociedad centrada en el ser humano. Esto incluye la caracterización que se le atribuye con razón como el Papa de los pobres, ya que a través de sus acciones muestra una especial sensibilidad y cuidado por la protección y el apoyo de nuestros semejantes, donde quiera que sean desafiados, independientemente de su religión u origen. Además, la acción perspicaz y eficaz que lleva a cabo para abordar los problemas contemporáneos es indicativa de su clara visión de la importancia de un cristianismo humano y tolerante como medio poderoso para promover los valores de la paz, la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos. Prueba de su orientación es su especial atención y diligente actividad en favor de la defensa de los derechos humanos, la superación de la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible, la lucha contra el terrorismo, el fundamentalismo religioso y el racismo, la expulsión violenta de millones de personas y también la cuestión del cambio climático. Την εξάλειψη της ανέχειας και την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του θρησκευτικού φανταμενταλισμού αλλά και του ρατσισμού, του βίαιου εκτοπισμού εκατομμυρίων ανθρώπων. Την αντιμετώπιση τέλος της κλιματικής αλλαγής. Santo Padre, también nosotros como República de Chipre compartimos esta misma visión, realizando a través de las iniciativas, propuestas y cooperación significativa que desarrollamos en todo nuestro territorio para hacer que Chipre y hacer de Chipre un fuerte pilar de estabilidad, seguridad, coexistencia pacífica y prosperidad en nuestra región. Την ίδια ώρα, συμμεριζόμαστε τη δική σας έντονη ανησυχία για την επαπειλούμενη περιβαλλοντική καταστροφή, όπως αυτή αποτυπώνεται ανάμεσα σε άλλα στην εγκύκλιο σας Laudato Si. Αναγνωρίζοντας τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή, Santo Padre, su gran preocupación por la amenaza de la catástrofe medioambiental expresada, entre otras cosas, en su encíclica Laudato Si, es también la nuestra. Por esta razón y reconociendo las consecuencias del cambio climático, nos hemos embarcado en una iniciativa regional para reunir a los principales científicos y responsables de la región con el objetivo de desarrollar soluciones operativas y viables para este problema. Στο κέντρο υποδοχής των Ιησουητών στη Ρώμη αναφέρατε στους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν εκεί. Santo Padre, durante su reciente visita al centro de acogida de los jesuitas en Roma, dijo a los inmigrantes y refugiados que viven allí, saben muy bien lo que significa vivir sin derechos y libertad. Demasiado a menudo se encuentra con una total falta de humanidad e indiferencia. El pueblo de Chipre ha experimentado en gran medida y conoce mejor que nadie el dolor del desarraigo y la expulsión de sus hogares ancestrales. Como se recoge característicamente en los Hechos de los Apóstoles, fue en Chipre donde también los discípulos perseguidos encontraron refugio tras la lapidación del primer mártir Esteban. En total acuerdo con su filosofía, acogemos, protegemos, promovemos e integramos. Como gobierno mostramos pleno respeto por la protección del derecho a la inmigración y los derechos humanos de los inmigrantes.
Sin embargo, Chipre se ha convertido en el primer país de destino en términos de cuota de población en la recepción de refugiados, pero también de grandes flujos de inmigrantes ilegales a través de los territorios ocupados, y nos hemos encontrado con innumerables dificultades para gestionarlos. Por este motivo, queremos expresar nuestra gratitud como Estado por su iniciativa de trasladar a 50 inmigrantes de Chipre a Italia. Su iniciativa simbólica es ante todo un mensaje contundente sobre la necesidad de una revisión muy necesaria de la política de inmigración de la Unión Europea para que, por un lado, haya un reparto más justo del trabajo y, por otro lado, una vida más humana para los que inmigran a los países de los Estados miembros. Πιο δίκαιος ο καταμερισμός της διαχείρισης του προβλήματος, αλλά και από την άλλη πιο ανθρώπινη διαβίωση των μεταναστών. Santo Padre, es un hecho indudable por lo que he dicho que compartimos preocupaciones y visiones comunes. La Santa Sede y la República de Chipre han cooperado de forma constructiva en una serie de cuestiones desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas oficiales entre la Santa Sede y Chipre en 1973. Deseamos y queremos firmemente, como lo subrayé durante mis visitas a la Santa Sede en 2014 y 2019, ahora como entonces, que se sigan fortaleciendo y profundizando los excelentes lazos que caracterizan nuestras relaciones bilaterales y nuestra cooperación mutuamente beneficiosa. Una confirmación de nuestro interés declarado es la decisión adoptada por el Consejo de Ministros la semana pasada de arrendar terrenos de propiedad estatal al Vaticano con el fin de construir una embajada en Nicosia. Από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα για την εκμίσθωση κρατικής γης στην κυβέρνηση του Βατικανού με σκοπό την ανέγερση πρεσβείας στη Λευκοσία. Άγιε Πατέρα, ως ευστόχος σημειώνεται με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού. Santo Padre, como usted observó acertadamente sobre la pandemia del COVID-19, en el mensaje conjunto para el cuidado de la creación que publicó con el patriarca ecuménico Bartolomé y Justin Welby, arzobispo de Canterbury, usted dijo: la rápida propagación de la infección hizo que dependiéramos los unos de los otros en nuestros esfuerzos por mantenernos a salvo. Y añadió que nadie se salva solo, porque nuestras acciones realmente afectan a los demás. Si algo ha demostrado la pandemia del coronavirus es que para responder eficazmente a los efectos inmediatos, a medio y largo plazo de esta y otras crisis similares a través de las fronteras de los estados, es de suma importancia adoptar medidas comunes y una acción coordinada a nivel internacional. Para ello debemos caminar en solidaridad y hermandad. Santo Padre, permítame mencionar brevemente el problema de Chipre en el que usted está especialmente interesado. Sin duda, la actual ocupación militar ilegal del 36% del territorio de la República de Chipre por parte de Turquía, el desplazamiento del 30% de la población que se ha convertido en refugiada, la cuestión no resuelta de los desaparecidos y el drama de sus familiares, el saqueo de monumentos culturales y religiosos en los territorios ocupados. Son aspectos que ofenden brutalmente a la humanidad y reavivan el dolor que hemos vivido y que aún sentimos. Y refiriéndome a la destrucción de nuestro patrimonio cultural y de los monumentos de la Iglesia Ortodoxa, Latina, Armena y Maronita, cuestión a la que, como las demás que he mencionado, es usted especialmente sensible, quisiera subrayar que es un patrimonio de toda la humanidad y de la cultura mundial.
των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων στα κατεχόμενα εδάφη που βάναυσαν. Como usted mismo dijo, con motivo de la conversación en Santa Sofía, en la mezquita, el mar lleva mi mente lejos y la lleva a Constantinopla y a Santa Sofía, y estoy sufriendo mucho por eso. Στο όνομα των λαών που έχασαν την ασφάλεια τους, την ειρήνη και την δυνατότητα να ζήσουν μαζί, πέφτοντας θύματα καταστροφής του πολέμου. Στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα για να επικρατήσει η αδελφοσύνη μεταξύ των κρατών αλλά και των λαών χάριν της ειρήνης. Santo Padre, hace 2 años en Abu Dhabi, junto con el gran imán de Al-Azhar, usted hizo un llamamiento a la fraternidad humana en aras de la paz. Usted habló en nombre de los pueblos que han perdido su seguridad, su paz y su capacidad de vivir juntos al ser víctimas de los estragos de la guerra. Lo que quiero asegurar es que, a pesar de la prolongada posición intransigente de Turquía, que no ha permitido alcanzar una solución honesta, sostenible y justa, continuaremos nuestra lucha por el restablecimiento de los derechos humanos, la prevalencia de la paz y la reunificación de todas las comunidades de Chipre, grecochipriotas, turcochipriotas, maronitas, latinos y armenos. Τις παρεμβάσεις της διεθνούς κοινότητας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να επιτύχουμε την επανένωση της πατρίδας μας που είναι το επιθυμητό. Esto para hacer de Chipre un ejemplo de coexistencia pacífica y cooperación y de reconstrucción exitosa de un pasado traumático con pleno respeto a todos los grupos religiosos de la isla. Un Estado verdaderamente soberano e independiente en el que se apliquen y respeten los principios democráticos, los derechos humanos, los principios y valores del ideal europeo y de las Naciones Unidas. Como declaró usted recientemente en la Conferencia Interconfesional de la Paz, no podemos permitir que las vidas de poblaciones enteras se conviertan en meros peones de un juego de poder. Para ello, nuestros compatriotas turcochipriotas, liberados del pasado, deberían acoger las perspectivas que ofrecen a todos los residentes permanentes y a todo el territorio la posibilidad de una patria reunificada y plenamente independiente. Την ίδια στιγμή παρατηρούμε μια περαιτέρω στρατικοποίηση των κατεχομένων, αλλά και μια ρητορική πως τάχα η Κύπρος είναι μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άγιε Πατέρα, όπως πρόσφατα στο πλαίσιο της διαθρησκευτικής συνάντησης για την ειρήνη είχατε αναφέρει, Santo Padre, su fuerza pacifista y su presencia al lado de todos los chipriotas estimula y refuerza nuestros esfuerzos para resolver nuestro problema nacional. Además de la postura decisiva que esperamos de la comunidad internacional, esperamos y confiamos en esto, el apoyo de la Santa Sede y su fuerte intervención personal para alcanzar una solución justa, viable y funcional a la cuestión de Chipre sobre la base de las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas. Una fuerte intervención como líder espiritual, como hombre comprometido con la afirmación de la paz en el mundo. Αλλά και των αδερφών μας, των θρησκευτικών ομάδων, των Μαρονιτών, των Λατίνων και των Αρμενίων. Όραμα μας είναι να αναδείξουμε την Κύπρο σε μοντέλο ενός κράτους ειρηνικής συμβίωσης και συνδημιουργίας επιτυχούς υπέρβασης ενός τραυματικού παρελθόντος με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του λαού. Ένα κράτος πραγματικά κυρίαρχο και ανεξάρτητο, στο οποίο θα εφαρμόζονται αλλά και θα γίνονται σεβαστοί οι δημοκρατικοί θεσμοί, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αρχές και αξίες. Santo Padre, hoy quizás más que nunca la comunidad internacional, las relaciones internacionales, la vida política y social necesitan valores éticos y morales que contribuyan eficazmente a la mejora y promoción de las relaciones transnacionales, interreligiosas, comunicativas e interpersonales. En medio de la decadencia generalizada del individualismo, del materialismo, de la deconstrucción moral y de la apatía,
Su amplia acción es el modelo más eficaz. Su llegada desde Roma, la tierra donde reposan las tumbas del apóstol Pedro y Pablo, aquí en Chipre, la tierra ocupada y el lugar de la tumba del apóstol Bernabé, la tierra donde caminaron y enseñaron juntos los principios y valores del cristianismo, es altamente simbólica. Es un símbolo que sigue guiando nuestro camino y nuestros pasos. Apoyándonos mutuamente en la fe, como hicieron los apóstoles, debemos seguir trabajando con absoluto compromiso para alcanzar nuestros objetivos comunes para el futuro del cristianismo, de Europa y de toda la humanidad. A pocos días de la gran fiesta cristiana, en un momento en que las divisiones, las tensiones y los conflictos afligen a nuestro mundo, reconozcamos a Cristo recién nacido en el rostro de cada ser humano, perseguido y que sufre a nuestro lado. Η δική σας ευρύτερη δράση ανάγεται ως το πλέον ισχυρό πρότυπο. Η έλευση σας από τη Ρώμη, τη γη που βρίσκεται ο τάφος του Αποστόλου Πέτρου και ο τάφος του Αποστόλου Παύλου στην Κύπρο, τη γη που βρίσκεται υποκατοχή ο τάφος του Αποστόλου Βαρνάβα, τη γη που περπάτησαν και δίδαξαν μαζί τις αρχές και αξίες του χριστιανισμού, είναι πραγματικά η εδώ παρουσία σας ισχυρού συμβολισμού. Συμβολισμός που καθοδηγεί τη δική μας πορεία στο δικό τους βηματισμό. Στηρίζοντας ο ένας τον άλλο στην πίστη, ως και οι ίδιοι έπραξαν, οφείλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επιδεικνύοντας απόλυτη αφοσίωση προς την επίτευξη των κοινών μας στοχεύσεων για το μέλλον του χριστιανισμού, το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα θρησκευτικών πεποιθήσεων. Ευρισκόμενοι ελάχιστες μέρες πριν από την μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, σε μια εποχή που διαιρέσεις, εντάσεις και συγκρούσεις ταλαιπωρούν τον κόσμο μας, ας αναγνωρίσουμε τον νεογέννητο Χριστό στο πρόσωπο κάθε κυνηγημένου και πονεμένου, στον κάθε άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Σεβαστέ Πατέρα, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω για ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη. Santo Padre, antes de concluir y conociendo su particular interés por el fútbol, me gustaría desearle a su equipo favorito, San Lorenzo, que lamentablemente no está teniendo un buen año futbolístico. Le agradecemos de todo corazón una vez más, Santo Padre, el inestimable honor de su noble presencia entre nosotros. Este ha sido el discurso del presidente de la República de Chipre, el señor Nikos Anastasiades, que ha dirigido sus palabras al Papa Francisco, mostrando un poco la realidad del país, los desafíos y los problemas que tiene que afrontar. A continuación, el Papa Francisco dirigirá su discurso a las autoridades de este país. Signor Presidente della Repubblica, membri del Governo e del Corpo Diplomatico, Señor Presidente de la República, miembros del Gobierno y del Cuerpo Diplomático, distinguidas autoridades religiosas y civiles, insignes representantes de la sociedad y del mundo de la cultura, señores y señoras. saluto cordialmente, manifestandovi la mia gioia di essere qui. Ringrazio lei, signor Presidente. Los saludo cordialmente, manifestándoles mi alegría por estar aquí. Le agradezco, señor Presidente, el recibimiento que me ha dado en nombre de toda la población. He venido como peregrino a un país pequeño por su geografía, pero grande por su historia, a una isla que a lo largo de los siglos no ha aislado a la gente, sino que la ha unido, a una tierra cuyo límite es el mar, a un lugar que representa la puerta oriental de Europa y la puerta occidental de Oriente Medio. Siete una porta aperta, un porto che congiunge Cipro, crocevia di civiltà. Son una puerta abierta, un puerto que reúne Chipre, encrucijada de civilizaciones, lleva en sí la vocación innata del encuentro, favorecida por el carácter acogedor de los chipriotas. Acabamos de homenajear al primer presidente de esta república, el arzobispo Macarios, y al realizar este gesto he deseado homenajear a todos los ciudadanos. Su nombre, Macarios, evoca las palabras iniciales del primer discurso de Jesús.
las bienaventuranzas. ¿Quién es ese Macarios? ¿Quién es realmente ese bienaventurado según la fe cristiana? ¿A quién esta tierra está ligada indisolublemente? Bienaventurados pueden ser todos, y son ante todo los pobres de espíritu, los que han sido heridos por la vida, aquellos que viven con mansedumbre y misericordia, cuantos practican la justicia y construyen la paz. Le beatitudini, cari amici, sono la perenne costituzione del cristianesimo. Las bienaventuranzas, queridos amigos, son la construcción perenne del cristianismo. Vivirlas permite que el Evangelio sea siempre joven y fecunde la sociedad de esperanza. Las bienaventuranzas son la brújula que orienta en todas las latitudes las rutas que los cristianos abordan en el viaje de la vida. Proprio da qui, dove Europa e Oriente se incontrano, Justamente desde aquí, donde Europa y Oriente se encuentran, comenzó la primera gran inculturación del Evangelio en el continente, y para mí es emocionante recorrer los pasos de los grandes misioneros de los orígenes, en particular de los santos Pablo, Bernabé y Marcos. pellegrino tra di voi per camminare con voi, cari ciprioti. Heme aquí, pues, peregrino entre ustedes para caminar con ustedes, queridos chipriotas, con ustedes, con el deseo de que la buena noticia del Evangelio lleve desde aquí a Europa un alegre mensaje en el signo de las bienaventuranzas. Aquello que los primeros cristianos dieron al mundo con la fuerza humilde del Espíritu fue en efecto un inaudito mensaje de belleza. Fue la novedad sorprendente de la bienaventuranza al alcance de todos para conquistar los corazones y la libertad de muchos. Este país tiene una herencia particular en este sentido, como mensajero de belleza entre los continentes. Chipre trasluce belleza en su territorio, que debe conservarse y protegerse con políticas ambientales oportunas y concertadas con los vecinos. La belleza se refleja también en la arquitectura, en el arte, particularmente en el arte sacro, en el arte sanado religioso y en los numerosos tesoros arqueológicos, trayendo una imagen del mar que nos rodea. Quisiera decir que esta isla representa una perla de gran valor en el corazón del Mediterráneo. Una perla infatti diventa quello che è perché si forma nel tempo. Una perla en efecto se convierte en lo que es porque se forma con el paso del tiempo. Requiere años para que las diversas estratificaciones la hagan compacta y reluciente. De este modo, la belleza de esta tierra deriva de las culturas que a lo largo de los siglos se encontraron y mezclaron. También hoy la luz de Chipre tiene muchos matices. Varios son los pueblos y las personas que con tonalidades diversas componen la gama cromática de esta población. Pienso también en la presencia de muchos inmigrantes, que porcentualmente es la más relevante entre los países de la Unión Europea. Salvaguardar la belleza multicolor y poliédrica del conjunto no es fácil. Se necesita tiempo y paciencia, como para la formación de la perla. Se requiere una mirada amplia que abarque la variedad de las culturas y tienda hacia el futuro con amplitud de miras. En este sentido, es importante tutelar y promover a cada componente de la sociedad, de modo especial a los que estadísticamente son minoritarios. Pienso además en varias entidades católicas que se beneficiarían de un oportuno reconocimiento institucional para que la contribución que aportan a la sociedad por medio de sus actividades, en particular educativas y caritativas, sea definida adecuadamente desde el punto de vista legal. Una perla porta alla luce la sua bellezza in circostanze difficili. Una perla pone de manifiesto su belleza en circunstancias difíciles. Nace de la oscuridad cuando la ostra sufre después de haber recibido una visita inesperada que amenaza su incolumidad, como por ejemplo un grano de arena que la irrita. Para protegerse reacciona asimilando aquello que la ha herido. Envuelve aquello que para ella es peligroso y extraño y lo transforma en belleza, en una perla. La perla di Cipro è stata oscurata dalla pandemia,
La perla de Chipre fue eclipsada por la pandemia, que impidió a muchos visitantes que accedan a ver su belleza, agravando, como en otros lugares, las consecuencias de la crisis económica y financiera. Lo que garantiza un desarrollo sólido y duradero en este periodo de reactivación no será el entusiasmo de recobrar cuanto se ha perdido, sino el compromiso por promover la recuperación de la sociedad, particularmente por medio de una decidida lucha contra la corrupción y las plagas que atentan contra la dignidad de la persona. Me refiero, por ejemplo, al tráfico de seres humanos. Ma la ferita che più soffre questa terra è data alla terribile lacerazione che ha subito negli ultimi decenni. Pero la herida que más hace sufrir a esta tierra es la provocada por la terrible laceración que ha padecido en los últimos decenios. Me refiero al sufrimiento interior de cuantos no pueden regresar a sus casas y lugares de culto. Ruego por la paz de ustedes, por la paz de toda la isla, y la deseo con todas las fuerzas. El camino de la paz que sana los conflictos y regenera la belleza de la fraternidad está marcado por una palabra: diálogo. Usted, señor presidente, lo ha repetido varias veces. Tenemos que ayudarnos a creer en la fuerza paciente y humilde del diálogo, con la fuerza de la paciencia llevada sobre la espalda. Paciencia que podemos extraer de las bienaventuranzas. Sabemos que no es un camino fácil, es largo y tortuoso, pero no hay alternativas para llegar a la reconciliación. Alimentemos la esperanza con el poder de los gestos, en lugar de poner la esperanza en los gestos de poder, porque hay un poder de los gestos que prepara la paz. Perché c'è un potere dei gesti che prepara la pace. No se trata de los gestos de poder, de las amenazas de venganza y de las demostraciones de fuerza, sino de los gestos de distensión, de los pasos concretos de diálogo. Me refiero, por ejemplo, al compromiso por entablar un debate sincero que ponga las exigencias de la población en primer lugar, a una implicación cada vez más activa de la comunidad internacional, a la salvaguardia del patrimonio religioso y cultural, a la restitución de cuanto en este sentido es más querido por la gente, como los lugares o al menos los objetos sagrados. A questo proposito vorrei esprimere apprezzamento. A este respecto quisiera expresar mi aprecio y animarlos en relación al Religious Track of the Cyprus Peace Project, promovido por la Embajada de Suecia para cultivar el diálogo entre los líderes religiosos. Los tiempos que no parecen favorables y en los que el diálogo decae son precisamente aquellos que pueden preparar la paz. Nos lo recuerda una vez más la perla, que se vuelve tal cuando, con paciencia y en la oscuridad, teje sustancias nuevas junto a la gente que la ha herido. En esta coyuntura, no dejemos prevalecer el odio, no renunciemos a curar las heridas, no olvidemos los casos de las personas desaparecidas. Y cuando venga la tentación del desánimo, pensemos en las generaciones futuras que desean heredar un mundo pacificado, colaborador, unido, no habitado por rivalidades perennes y contaminadas por conflictos no resueltos. Para esto es necesario el diálogo, sin el cual la sospecha y el resentimiento crecen. Que nuestra referencia sea el Mediterráneo, que ahora lamentablemente es lugar de conflictos y de tragedias humanitarias. En su belleza profunda es el Mare Nostrum, el mar de todos los pueblos que se asoman a él para estar conectados, no divididos. Chipre, encrucijada geográfica, histórica, cultural y religiosa, tiene esta posición para poner en marcha una acción de paz, que sea obra abierta en la que se construye la paz en medio del Mediterráneo. La pace non nasce spesso dai grandi personaggi. Con frecuencia la paz no nace de los grandes personajes, sino de la determinación cotidiana de los más pequeños.
El continente europeo necesita reconciliación, necesita unidad, necesita valentía y necesita impulso para caminar hacia adelante, porque no serán los muros del miedo ni los vetos dictados por intereses nacionalistas los que contribuirán al progreso, ni tampoco la recuperación económica por sí sola podrá garantizar la seguridad y la estabilidad. Guardiamo la storia di Cipro e vediamo come l'incontro e l'accoglienza. Miremos la historia de Chipre y veamos cómo el encuentro y la acogida han dado frutos beneficiosos a largo plazo, no solo en lo que se refiere a la historia del cristianismo, para la que Chipre fue el trampolín de lanzamiento en el continente, sino también para la construcción de una sociedad que ha encontrado su propia riqueza en la integración. Este espíritu amplio, esta capacidad de mirar más allá de las propias fronteras, rejuvenece, permite volver a encontrar el brillo perdido. Riferendosi a Cipro, gli Atti degli Apostoli refiriéndose a Chipre, los Hechos de los Apóstoles narran que Pablo y Bernabé atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos. Para mí es un motivo de alegría atravesar durante estos días la historia y el alma de esta tierra, con el deseo de que su anhelo de unidad y su mensaje de belleza sigan guiando su camino. Oteos nevogitin Kipro. Oteos nevogitin Kipro. Que Dios bendiga a Chipre. Con estas palabras han concluido el mensaje y el discurso que el Papa Francisco ha dirigido a las autoridades, a los representantes de la sociedad civil y al cuerpo diplomático presente en esta sala de ceremonias del Palacio Presidencial. Han sido sentidas las palabras del presidente de Chipre, que ha elencado de los diferentes problemas que afectan al país, iniciando de la división y de la presencia turca, también de la presencia de migrantes, de aquellos que pasan por este corredor humanitario y también de aquellos que se quedan. Ha mencionado el problema de la pandemia, cómo este país ha sido afectado por ella, y el Papa Francisco ha respondido en su discurso alentando a un diálogo sincero, a salir al encuentro, dejando de lado los resentimientos y sobre todo curando las heridas y no olvidando la tradición milenaria que tiene este país. Este ha sido el mensaje conclusivo del Papa, esta invitación de construir la unidad y la paz a partir del diálogo. Ese término que lo ha repetido el presidente y que lo ha retomado el Papa Francisco y que los ha invitado a desarrollar un diálogo sincero, fraterno, un diálogo verdadero para formar la unidad de un país y reconstruir este país. De esta manera concluye este primer día de encuentro del Papa Francisco en su primer día de viaje apostólico a Chipre y Grecia. Estamos en esta primera etapa visitando Nicosia y el Papa Francisco a continuación se retirará hacia la Nunciatura Apostólica, donde tendrá la cena en privado y luego descansará para que el día de mañana retome sus actividades. El día de mañana está previsto el encuentro y la visita de cortesía con su Beatitud Crisóstomo II, arzobispo ortodoxo de Chipre. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Los invitamos a estar en sintonía de Vatican News. Muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.